No estoy grabando las, perdón. Este, esto va más como para tira cómica y vemos que las referencias son a partir, por ejemplo, de los logos de las marcas, ¿no? Este, aquí otro ejemplo de intertextos o referencias culturales, pues a partir de, pueden irse haciendo muy sofisticados los recursos a un grado tal que solo a partir de mostrar, en este caso, lo que puede tener la mano tomado, ¿no? Por ejemplo, un micrófono, pinceles o plumas, ¿no? Este, y bueno, también vamos a estar viendo algunos ejemplos de iconización. En este caso, los globos de diálogo se comportan como si fueran globos, ¿no? Literalmente, ¿no? Globos que se elevan. En este caso, como si fueran nubes, ¿no? Y bueno, también es importante el recurso de la poética, cómo pues el ejercicio de la narrativa gráfica implica, como ustedes han podido ver, percatarse que es tanto el ejercicio de la escritura, es una labor, un oficio, muy completo, ¿no? Porque implica el escribir, e implica transcribir a dibujo, ¿no? A gráficos, a visuales, ¿no? De ahí que pues tienden a ser muy valorados los trabajos autorales, ¿no? Porque es un trabajo, se me fue la holístico, ¿no? Que tiene que ver desde cómo se plantea una idea y, y cómo se enriquece también a partir de diversas fuentes, ¿no? En este caso de la literatura, del cine, del teatro, de la poesía, ¿no? En este caso, este sería un ejemplo de la poesía, ¿no? Cómo un elemento se puede convertir en otra cosa, ¿no? Es el recurso de la iconización. Este, y bueno, también es el ejercicio de cómo podemos transcribir estos recursos que en inicio pueden ser verbales, poéticos, como una poesía, y cómo podemos transcribirlos a imágenes, ¿no? En este caso, pues vemos que también hay un mucho vínculo con lo cinematográfico, ¿no? Vemos que es muy usual ver estos recursos en el caso del cine cuando el personaje, eh, cuando alguno de los personajes comienza a perder cordura, ¿no? O está en una situación en la que, pues está en problemas, ¿no? Y vemos que finalmente, si regresamos a lo que es el tema de los valores binarios, también a partir del lenguaje inconsciente también se transmite información al lector, ¿no? Y aquí pues es una referencia más directa al cine, ¿no? Cuando el personaje rompe el espejo con los puños y se queda viendo el espejo que está roto, ¿no? Lo mismo sucede en el caso del cómic y que de hecho en el cómic, en efecto, sí puede haber recursos que no se pueden eh, eh, materializar en el cine, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un cómic que de hecho quiero buscar para compartirles. Era un cómic, una novela gráfica en la que la personaje era una cocinera y parte de su trabajo implicaba estar cortando zanahorias, ¿no? En rodajas. Y llega un punto en el que parte de su vida es como si fuera esa zanahoria que está cortando, ¿no? Entonces, como elementos de la vida del personaje, pues se convierten en otra cosa, ¿no? En una metáfora, ¿no? Que aquí como vemos, ¿no? En el ejemplo de un espejo roto, en la iconización,
en el trabajo, por ejemplo, que hace bueno, este es un ejemplo más como cinético, ¿no? De línea cinética de mostrar movimiento en el que los personajes, perdón, la forma en la que plantea el historietista esta secuencia es más como una animación, ¿no? Pero iba a buscar un ejemplo de a qué grado los recursos se convierten en otra cosa, ¿no? Aquí es destacable en el caso de esta composición, pues lo descriptivo, ¿no? No hay calles ni ni pisos, ¿no? Que separen la acción. Esto hace que se vuelva muy dinámica la acción, ¿no? Y que caracteriza el trabajo de los cómics de superhéroes. Este, y bueno, este es un trabajo de Joe Sacco y de él planteábamos también cómo, pues una cosa es la estructura en el dibujo y otra la estructura física del papel, ¿no? Tiene un trabajo muy interesante que desarrolló en un papel a modo de acordeón, ¿no? Un papel que se dobla en zigzag y que se pudo adecuar en un subterráneo, ¿no? Aquí vemos que no está utilizando como tal la división con paneles de calles y pisos, pues vemos que hay en efecto infinidad de formas en las que se puede hacer una composición de página, ¿no? De ahí que se les invite a que revisen los materiales de cómic que les gusten para pues buscar ejemplos, ¿no? De cómo se podrían hacer composiciones de página, pues que les gusten, ¿no? Que sean novedosas, etcétera. Aquí sería un ejemplo de ramificación, ¿no? A diferencia del anterior, aquí puede verse como muy similar a un árbol, ¿no? Que, que ramifica hacia arriba. Y cómo se puede ir desglosando información, ¿no? De igual forma, pues que ustedes chequen qué tanto se pudiera adecuar su proyecto a este recurso, ¿no? Este se pixeleó un poco, aún así creo que sí se ve. Es un recurso muy interesante que pertenece más a la estructura de correlato objetivo, ¿no? Y se caracteriza porque en lugar de mostrar al personaje propietario de estos elementos, solo se muestran como pistas, ¿no? Es como si se vaciara una maleta y podemos ver lo que hay en el interior, y a partir de lo que hay en el interior podemos suponer cómo es la vida del propietario de esa bolsa, ¿no? Y aquí de lo que se trata también es que en ningún momento se muestra al propietario, solo se muestran las pistas a partir de sus objetos. Aquí es un ejemplo de iconización, la iconización, no sé si hay dudas sobre la iconización, pero la iconización es cuando un elemento gráfico se comporta de otra forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la composición de página, que son las calles, que son las líneas que separan entre paneles y pisos. Las calles son de manera vertical y los pisos de manera horizontal. Pues son esas líneas blancas, ¿no? Que separan los paneles, pues aquí vemos cómo este dibujante, pues lo soluciona de esta forma, ¿no? En la que estos paneles se separan como por medio de estructuras que parecen de cemento o estructuras como arquitectónicas, ¿no?
Y bueno, también hemos estado checando que hay algunos contenidos narrativos que no necesariamente tienen lógica, ¿no? Tienden a ser polisémicos, ¿no? Cada quien a partir de sus propias vivencias, referencias, hace una lectura distinta, ¿no? Y esa es la finalidad de este tipo de obras, ¿no? Que tengan incluso más alegorías, etcétera, ¿no? Como pistas, pero no necesariamente se da una indicación muy precisa. Y bueno, también este tipo de obra se caracteriza porque la obra polisémica se caracteriza porque no tiene elementos verbales que orienten al lector. Perdón. Supongamos que si aquí dijera, en el año 1980, la gente vivía así. Entonces ya se orienta al lector a un contenido o información muy específico. Sin embargo, aquí queda más como libre, ¿no? Más poético. Y bueno, al respecto de lo poético, pues sí es también importante, am, pues sí, en efecto, yo quisiera como insistirles que tanto es el interés de ustedes como para seguir en este oficio del cómic, ¿no? Ojalá que sí les llame mucho la atención para continuar con esto, ¿no? Porque creo que es un oficio que sí amerita dedicarle tiempo, ¿no? Atención, determinarse a seguir, a generar una propia voz narrativa, ¿no? Y pues igual que en el cine, ¿no? Así como es el cine de autor, es aquí la historieta de autor, ¿no? Y bueno, yo, pues les sugiero que aprovechen, pues los apoyos que da a casa del autor, ¿no? Esperemos que pueda haber continuidad con este tipo de talleres. Ya estamos ya a nada de concluir y vemos que no pudimos abarcar tanto como quisiéramos, ¿no? Pero pues sí, sí se les pide que sean, pues se determinen a un camino autodidacta a partir de talleres, continúen su camino, ¿no? Aquí pues es un ejercicio de variación, ¿no? Vemos aquí que si bien no es un ejercicio como tal de repetición, sí se muestran como diversos, gestos, ¿no? Del personaje. Am, Algunas referencias que no están muy... Vemos también cómo a partir del color se genera, pues una ambientación, ¿no? Vimos una imagen que era más como una ilustración de esto, no sé si conozcan esta película, Miedo y Repulsión en Las Vegas. Pues es una película, que plantea mucho como, ah, pues un lenguaje que tiene que ver con los excesos, ¿no? De sustancias. Y bueno, aquí pues es interesante a modo de un solo panel cómo resumir o condensar esa información, ¿no? A partir del color, de mostrar solo rostros, como habíamos comentado, se podría considerar incluso un decoupage psicológico, ¿no? En el que predominan rostros y se muestran como, pues, en estados, alterados, ¿no? Am, pues no sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quieren que revisemos sus avances? Se puede compartir la pantalla, ¿eh? Para quien quiera mostrar su trabajo. Este es un caso de em, método de señalización. Se me olvida siempre el nombre de esta método de referenciación humorística
Herlich. Es un método que consiste en agregar señalizaciones, indicaciones u orientaciones de carácter verbal a piezas de narrativa gráfica o visual, ya sean tiras cómicas, en la que pues la finalidad es orientar, como bien mostrábamos el caso de algunos de algunas piezas que tienden a ser polisémicas. Aquí vemos un caso contrario, ¿no? O sea, no hay ni buenos ni malos, sino más bien que se adapta a nuestro proyecto y a los objetivos que tengamos, ¿no? En el caso de este recurso, la finalidad es generar una situación opuesta a lo polisémico. Es exagerar en indicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí para cada elemento que hay se está agregando una didascalia sobre sobre los elementos, ¿no? Supongamos que quitáramos todos estos elementos verbales y ¿qué quedaría, no? Aún así queda un poquito lógico, pero el hecho de agregar estos datos verbales, pues ya orientan la lectura, ¿no? Y bueno, otro ejemplo de iconización es ¿no? En el que el panel se convierte en una especie de, de material que puede desprenderse de la página, ¿no? Que en este caso el zorro desprende y el cazador se queda confundido y se va, ¿no? También yo les sugeriría que pues vean qué tanto se podría adaptar su proyecto o sus ejercicios experimentales a esto, ¿no? A que los paneles se comporten de otra forma, ¿no? Como si fueran algo que se puede quitar o poner, ¿no? Este, pues ahí está muy... Está pixeleado, pero aún así creo que se distingue. También las páginas iconizadas se pueden comportar como si fueran una especie de alacena, de vitrina, ¿no? En la que dentro de cada uno de los espacios puede haber contenido algún elemento, ¿no? Y también se comporta muy similar a lo que es el correlato objetivo, ¿no? En el que puede haber dentro, por ejemplo, los objetos de algún personaje que tal vez era cazador o tal vez am, sí, digamos que a partir de los objetos uno puede suponer quién era ese personaje, ¿no? Y bueno, si tienen duda o quieren preguntar de alguna estructura en particular, adelante. Vemos que hay muchas diversas composiciones de página, ¿no? Por ejemplo, esta que tiene en el centro una especie de óvalo y que se va fragmentando, ¿no? La página, como si fueran rebanadas, ¿no? Mm, igual de la misma forma, para quien quiera hacer alguna prueba, ¿no? De qué pasa si alguno de los dibujos que hice, pues hago pruebas de color, ¿no? Yo les sugiero que si tienen algún dibujo, pues lo puedan fotocopiar, e intenten con diversas técnicas, ¿no? Con acuarela, con color, de cera, este, acrílicos, digital, ¿no? Y ver qué ambientes dan, ¿no? Porque cada técnica genera un ambiente muy específico, ¿no? Incluso se puede plantear como cada color es perdón, cada técnica como una trama específica, etcétera, ¿no?
Este, y sí, también ha habido casos en el taller. Recuerdo que en la Esmeralda había un chico que dedicó el semestre, porque ahí lo llevábamos por semestre, a estudiar un tipo de dibujo, ¿no? Estuvo estudiando un tipo de dibujo que se hacía en los años 80, ¿no? O sea, pues creo que todo se vale, ¿no? En cuanto a que finalmente cada quien sigue un camino, elige qué camino seguir, en el caso de este chico, este, pues implica precisamente, ¿no? Recordé en el caso de este dibujo que no tiene nada que ver con lo que él estaba haciendo, pero finalmente si ustedes quieren generar una ambientación muy específica, pues implica estudiar un tipo de trazo, ¿no? Entonces, pues es lo que se le denomina como estudios epigonales, ¿no? Que hay una referencia, un dibujante al que hay que tomar como punto de partida, pues adelante, ¿no? O sea, también se vale, ¿no? Y que es más usual en el caso del manga, en lo que es el dibujo de superhéroes, ¿no? Este, este es otro caso que hemos visto mucho en el taller, que es otro caso de metalepsis, y que la metalepsis también implica el uso de intertextos, o de referencias de otras fuentes. En este caso es un ejemplo muy interesante, un ejercicio muy interesante que hizo Art Spiegelman en los años 60, y pues es interesante porque en los años 60 estaba de moda la deconstrucción, ¿no? ¿Qué implica deconstruir? Pues generar otro orden, ¿no? En este caso, él decidió deconstruir una historieta, ¿no? Supongamos que van a la calle y encuentran en un kiosco, algún cómic de estos, les llaman, ay, ¿cómo les llaman? Estos cómics de vaqueros, de traileros, etcétera, ¿no? Y cómo generan una conjugación de elementos que tengan como resultado otra lectura de los elementos, ¿no? En este caso fue lo que hizo Art Spiegelman, ¿no? Y bueno, también es interesante otras líneas de trabajo que se generan em, en, pues en algunas escuelas de arte, ¿no? Hay muchas líneas, hay diversas escuelas en cuanto a lo que es el ejercicio autoral y en lo que es la experimentación gráfica. Por ejemplo, con Spiegelman se funda también como una escuela principalmente en Estados Unidos, que es también como refugio de muchos estudiantes de artes que no necesariamente querían dedicarse a las artes, pero querían dibujar cómic, pero tampoco querían hacer cómic porque ya tenían referencias de arte. Y muchos se dedicaron a hacer como estos ejercicios, estos experimentos gráficos, ¿no? Que no necesariamente implicaban hacer una novela gráfica, pero sí implicaba ejercicios de 4 páginas, ¿no? Que sí requerían pues una complejización en cuanto a cómo realizarlo, ¿no? Y bueno, también muchos de estos dibujantes, por ejemplo, Matt Madden, este, Art Spiegelman, toman como referencia más como referencia teórica a la literatura, a la poesía. Por ejemplo, en el caso de hecho, también les voy a compartir, no sé si alguien tenga el material de 99 formas de contar una historia de Matt Madden, pues es como parte del resultado que hizo o a lo que le llevó pues todo esto, ¿no? Todos estos experimentos a Madden. Y finalmente muchos de estos ejercicios son tomados de la literatura, ¿no? Originalmente este título es el título de un libro de literatura de 99 formas de contar algo, ¿no?
y que también es muy importante porque aquí Matt Madden lo soluciona en cuanto a cómo plantear gráficamente algo, pero también este tipo de ejercicios de 99 formas de cómo contar algo, pues implica cómo el autor tiene que buscar y encontrar la voz de cada personaje, ¿no? Porque hay ocasiones en las que los personajes o las historias parecieran ser como muy homogéneas, muy similares y a veces lo que pasa en esas historias es que el personaje necesita hablar, ¿no? Porque pareciera que el guión lo escribió la misma persona, ¿no? Y si bien es cierto, se necesita ahondar más a cómo habla una persona que es así, cómo habla una persona que se dedica a ser policía, cómo se dedica una persona que tiene tal edad, cómo se expresa un niño de 10 años, qué es lo que quiere un niño de 10 años, etcétera, ¿no? Entonces, ante esto sí es como recomendable. De hecho, hay un ejercicio en el libro que viene en la página, si lo quieren checar, también pues queda como una actividad sugerida, que es la página 121, que es el ejercicio 22, 10 maneras de quitarse un sombrero, ¿no? Que dice, aunque este es un ejercicio que pertenece al campo de la disciplina del teatro, es totalmente viable aplicarlo al campo de la narrativa gráfica. También se le denomina iteración, variación o ejercicio semántico. Y consiste en investigar, aquí se le denomina la aplicación de la pragmática, es decir, investigar, ahogarse, empaparse de la época y contexto en la que se inserta el personaje y argumento. Ejemplo, chale. Era una expresión que no se utilizaba en la Edad Media. Claro está, a menos de que se trate de un proyecto con un planteamiento o concepción deliberadamente posmoderno. Y si es verdad, si en verdad así es, adelante, si no hay que corregir. Y el ejercicio consiste en lo siguiente. A, expresar de 10 formas distintas una frase o expresión. Ejemplo, qué hermoso día es hoy. ¿Cómo y con qué palabras lo expresaría? Uno, un rey en la Edad Media. Dos, una secretaria que se le hizo tarde. Tres, un aborigen al saludar a su tribu. Cuatro, una chica que saluda por Facebook a sus conocidos. Cinco, un monje tibetano piensa mientras está meditando. 6. Un preso desde su celda el mismo día que será ejecutado. 7. Un niño saluda a sus padres. 8. Una mascota saluda a su dueño. 9. Un granjero a sus plantas. 10. Agrega uno, ¿no? Entonces podemos ver que a veces una complicación que llega a ver en las historias es desarrollar más el carácter de cada uno de los personajes para que haya más contrastes, haya más luchas, haya pues esta diferencia, ¿no? Y bueno, em, vemos que hay diversos recursos. Esto tiene que ver más con el cómic de superhéroes. Pues composiciones de tipo mixto. La composición de tipo mixto se caracteriza porque en la composición de fondo de toda la página, pues en este caso, ya sea la mitad de página o una página completa, pues es una composición en la que se van insertando adelante paneles que van agregando información adicional, ¿no? Aquí también podemos ver que los colores pueden llegar a ser simbólicos. Por ejemplo, es una historia a color, pero no necesariamente los personajes tienen color. Este, a veces el color tiende a ser más psicológico, ¿no? Am, en las historias de superhéroes o historias de acción tienden a desglosarse en más paneles en los que se muestra de manera simultánea más información, ¿no?
a un grado tal que algunos dibujantes tienden a mostrar los paneles como si fueran como cartas sobre la página. Mm, Bueno, esta es una historia un poquito más moderna. Vemos que también en efecto cada tipo de recurso utilizado da una ambientación distinta, ¿no? En este caso la tinta pues genera otro efecto, ¿no? Estos recursos son más como para historias de detectives, lo que le llaman am, el noir, ¿no? Noir en francés, como historias de suspenso, denominan como negras, ¿no? Historias en las que hay como muchos sombras, ¿no? Son sombrías, se caracterizan porque incluso en muchos de estos planteamientos hay muchas siluetas, lo que le llaman sombras chinescas. Este, Vemos que en efecto aquí a los personajes ni se les ve el rostro, ¿no? Y que tienen como finalidad que generar misterio, ¿no? Casi siempre en estas historias se caracteriza porque hay viudas, hay espías, detectives, hay algún homicidio, ¿no? Y pues trata y a veces los personajes no son quien creemos que son hasta el final de la historia, hay una vuelta de tuerca, ¿no? Y bueno, vemos que en efecto cada uno de los géneros temáticos también tiene ciertas reglas, ¿no? Este sería un caso, ¿no? Debe haber cierto tipo de personajes para que al final, dé un giro la historia y que el que era sospechoso, al final era inocente y que de quien menos se sospechaba era inocente, ¿no? Em, y bueno, también en las composiciones de página, en este caso, pues son de superhéroes, pero pues de igual forma, si sus personajes se van a elevar o algún elemento se va a elevar o caer, pues las composiciones horizontales, perdón, verticales, pues ayudan a reforzar más esta sensación de movimiento, ¿no? En este caso es muy interesante porque es una composición mixta. La composición mixta se caracteriza porque hay una composición de página completa en la que en un primer plano se agregan esos paneles, ¿no? Aquí vemos cómo lo resolvió este dibujante, como si fueran cuadrículas rojas, ¿no? Y se ve una secuencia de la caída. ¿Algún comentario que quieran hacer? Y pues bueno, vemos que en efecto se ha comentado en otras ocasiones en el taller, cómo las líneas por sí mismo también poseen intertexto, ¿no? Cada línea contiene un vestigio cultural histórico, ¿no? Vemos la fuerza de la línea en el manga, la fuerza en la línea en el cómic clásico norteamericano, ¿no? Em, Vemos, incluso un poquito se plantea en el libro, al inicio, en la definición de cómic que se plantea, que hay rupturas, así como en la historia del arte, hay rupturas, también hay rupturas en el cómic, ¿no? Y se plantean principalmente por cómo existe principalmente un cómic comercial en cada cultura, ya sea en Norteamérica, en Estados Unidos, bueno, sí, estoy redundando, en Norteamérica, en Oriente, en Europa, ¿no? Por ejemplo. En esas tres culturas se presentó curiosamente esta ruptura del cómic comercial para dar cabida o búsqueda de un espacio, del espacio a la voz de los autores. En el caso del cómic gringo,
del cómic norteamericano, comenzó a surgir el cómic underground, ¿no? Con Crumb, y diversos dibujantes, este, pues del underground, ¿no? Que buscaban mostrar, pues discursos alternos, ¿no? En el caso de lo que es el manga, surge lo que es el Yekiga, que son como historias, autorales del manga, ¿no? En las que es más evidente cómo se salen de los esquemas tradicionales de las proporciones, del estilo de entintado para dar voz a otras formas de representación más personales, ¿no? Y en el caso del cómic europeo surge, existe la línea clara, que es la línea muy, muy característica, muy limpia, le llaman línea clara, para dar cabida a otro tipo de líneas, como por ejemplo también la línea Atom, ¿no? Que es una línea deliberadamente gruesa, como una forma de oponerse, ¿no? Al mercado, ¿no? Esa línea que caracteriza, por ejemplo, el trabajo de Bev, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vemos cómo incluso a partir de algo aparentemente tan mínimo como esto, como una línea, pues también es posible evidenciar incluso oposición, ¿no? Y bueno, ¿algún comentario? Pues vamos dejando algunos ejercicios que también voy a hacer las minutas. Este, esta es otra modalidad también de ramificación, ¿no? Hacia arriba. Es también es ramificado y también tiene iconización porque el panel inferior se está comportando como si fuera una puerta, ¿no? Y bueno, es un caso de decoupage también porque es un desglose de carácter psicológico, ¿no? Del personaje. Todo esto lo vamos a subir en un PDF. Este, pues este es un caso de cómic ya más moderno, ¿no? En el que también pues es interesante cómo en el cómic de superhéroes también han comenzado a plantear en formas de representación más realistas, tomando como referencia fotografías, por ejemplo, ¿no? Am, y que es completamente válido, también la caricaturización, todo depende qué es lo que deseemos mostrar de nuestro trabajo, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de estos dibujantes, ¿no? José Muñoz y Sampaio, son latinoamericanos. Y bueno, también es interesante cómo ir generando una línea propia, ¿no? Una forma de expresión, característica, ¿no? Bueno, estos son italianos, perdón. Que van planteando un tipo de representación, ¿no? En este caso es mucho del cómic que surge en los ochentas, pues también tuvo como una solución también técnica y estética, pues trabajar a una sola tinta, ¿no? En cuanto a optimizar costos de impresión, ¿no? Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Cómo es esta estructura maestra? Imagen, texto, tema, estilema. Ah, pues el estilema es cuando no se quiere mostrar no se quiere mostrar toda la información al lector para que genere como un suspenso. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si encontramos algún caso. Un ejemplo que muestra a un dibujante en su
en un libro de teoría, también se lo quieren checar, mm, pues esta es una historia paralela, ¿no? Es un esquema paralelo, en el que de manera simultánea se está mostrando dos facetas. El estilema es, bueno, un ejemplo es que se muestra, por ejemplo, una foto de una ciudad y por medio de globos de texto o de pensamiento se ponen comentarios. Por ejemplo, hoy tengo muchas cosas que hacer por la noche, tal vez no duermo, ¿no? Sale en uno de los globos de diálogo. En otro dice, ya me voy a ir a trabajar, ¿no? El asunto es que no se está mostrando lo que hay dentro del edificio. Ese es un estilema. Un ejemplo de estilema, no sé si han visto, ese es muy usual en las caricaturas, es cuando los personajes están peleando y forman una nube de humo, ¿no? Es una bola de humo, digo de polvo, y no se muestra qué están haciendo los personajes. Uno supone que están peleando, pero en realidad no se muestra, ¿no? Otro ejemplo de estilema es cuando este, se está mostrando una puerta y por medio de didascalias, perdón, de onomatopeyas de sonido, solo se muestra un bang, bang, ¿no? El lector supone que alguien lastimó a otra persona, ¿no? Le disparó. Ese es son ejemplos de estilema, pero sí voy a buscar algunos, por aquí. Sí, pero sí queda claro lo que sería estilema, ¿sí? Y bueno, ¿a qué grado también llegar a síntesis del dibujo con De hecho, también hay algunos ejercicios que se han llegado a dejar en el taller, que son tomar fotogramas de alguna película que les guste, ¿no? Y hacer este tipo de ejercicios. Este, tomar pues sí, algunos fotogramas, ¿no? Y de hecho, a partir de este tipo de ejercicios, algunas chicas y chicos, pues a partir de este ejercicio hicieron su proyecto, ¿no? De hecho, también queda como ahí una opción, ¿no? Para quien quiera tomar referencias. Este sería un caso, ¿no? Tomas de alguna película de época o alguna historia que les guste, ¿no? Este, este es otro tipo de composición que, ay, ¿cómo se le llama? Perspectiva caballera, algo así, me parece. ¿Alguien que tenga el dato de esto? Isométrico. Isométrico. Ah, gracias. ¿No? Son composiciones también, iconizadas, ¿no? Que nos ayudan a mostrar, cierta información. En este caso, pues es información más de tipo coral. Y bueno, por ejemplo, ustedes podrán adaptar este tipo de estructura a algún proyecto. Em, Aquí este ejercicio, perdón, esta historia es de Alex Herrerías y pues se toma como referencia en cuanto a un modo de transición gradual, ¿no? Aquí se justifica porque es agua que al estar girando se convierte en otra cosa, ¿no? Y que sería un caso de, este,
También les quería preguntar qué opinan si si para quien quiera subir cómo van sus proyectos al grupo, o prefieren que sea más como, o sea, preferirían que pues todo el grupo esté opinando sobre sus proyectos. ¿Qué opinan? ¿Sí? Bueno, Sí, yo sí creo que sería útil. ok. Sí, pues muy bien. Sí, yo no sé ahorita, de hecho, ok. Sí, sí, pues se espera que pueda ser así. De hecho, por parte de lo que es Casa del Autor, nos envían unos cuestionarios que me imagino que tienen que ver con les voy a enviar en el grupo esos PDFs, que son como cuestionarios que me imagino que a quienes están inscritos les ayuda porque finalmente la casa del autor va a hacer o generar un como padrón o registro de las personas que están siendo como beneficiarias, en este caso, pues de acceder a un taller, ¿no? Pero me imagino que a partir de ahí les van a llegar información específica, ¿no? De eventos que hay, etcétera, ¿no? Entonces eso lo voy a subir al grupo. Y bueno, pues en el caso de este dibujante, bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Todo esto ya, sí, lo voy a subir en un PDF para que lo tengan. Este, mm, sí, Yo les, tengo una pregunta. sí. Para nuestros proyectos, ¿tenemos alguna fecha? O sea, ¿es cuando termine el taller que lo tenemos que entregar o cuándo sería? Porque me imagino que, bueno, no es lo mismo que alguien haga una página, un proyecto de 10 y así. Sí, sí, pues lo ideal es que, pues sí, en efecto estén haciendo sus experimentos. Yo espero que pues haya posibilidad de solicitar a Casa del Autor más tiempo. No sé ustedes qué opinen. Esperemos que sí, ¿no? Porque creo que sí terminó siendo Bueno, a mí sí me gustaría que al menos una semana después de terminar el taller, ujú. pero no sé qué opinen los demás, pero igual Sí, si me dicen, no, ya que se termine el taller, pues ya me adapto, pues, pero yo diría. sí, sí, pues esperemos que haya posibilidad de checar esta situación con Casa del Autor. Y sí, pues en efecto, comentar, porque pues sí estaría muy padre ver al final una compilación de obra, ¿no? De todos y todas, y que pues se pueda compartir ya sea en PDF, pues principalmente eso, ¿no? Pues vamos a checar y ya les estaré avisando, ¿no? Sí, pues vamos a estar viendo esto. Sí. Sí, pues esperemos que sí haya este chance, ¿no? En caso de que sí sea al finalizar el taller, entregar cuando la página. Sí, sí, estaría muy bien. Sí, y es que yo no he querido como por proponer un formato específico de una página, o sea, yo dejé como pues libre de 1 a 10 páginas, ¿no? Quien quiera realizar más de una página, adelante, quien quiera hacer una página o que también incluso se adecue a lo que hay de tiempo, pues también, pero más conveniente que se puede extender un poco más para traer un buen producto y alcanzamos a ver más recursos. Pues sí, sí, sí se estaría muy bien checar esta situación del tiempo. Pero sí, de momento, pues sí, lo ideal es que chequen cuál sería el formato con el que entregarían su proyecto. Si va a ser de una página o si va a ser de 10 páginas, ¿no? Pero lo ideal es que sí les dé tiempo.
¿no? Ahorita todavía no se propuso como tal una fecha, pero sí, en efecto, lo que es importante es que sí estén haciendo sus ejercicios narrativos, ¿no? Sí, sí, porque sí comprende que estamos también en una modalidad más como a modo de experimentos, ¿no? Desde ahí es como un poco paradójico, ¿no? O se entrega ya definitivamente un ejercicio, o bien pues sí, ya se acota y se desarrollan las páginas. Pero entonces, pues en eso estamos, y pues ya comentaré ya, y bueno, algún comentario. Bueno, este es el caso de el trabajo de Rafael Coutinho, un dibujante brasileño, que tiene una historia muy interesante, en la que también el color puede expresar eh, ciertas intenciones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, que los personajes de la ciudad son grises y solo hay algunos que tienen como conciencia o vida, ¿no? Y son los que tienen color, ¿no? Ojalá puedan checar más el trabajo de Cutiño. Este, mm, Otras piezas, la estructura de contrapunto, pregunta Karim. No quedó muy claro la estructura de contrapunto. La estructura de contrapunto se caracteriza por que hay un elemento que vincula o liga a otras tramas que aparentemente no tienen lógica. Miren, este es otro caso de ramificación, parece un árbol. La estructura de contrapunto, pues un ejemplo, sobre contrapunto es el caso de una novela gráfica. O sea, llegó una complejización de novela gráfica, un trabajo de Peter Cooper que se llama, Ruinas, y trata de dos historias que están planteadas de manera simultánea, en la cual, pues es una historia sobre migración, ¿no? Sobre cómo personas migran a Estados Unidos para trabajar. Y a su vez, esta historia se ve planteada de manera simultánea con la ruta de las mariposas monarca, ¿no? Eh, no recuerdo el nombre técnico, ¿no? De esta ruta que hacen las mariposas, pero así como la mariposa va volando a cierta altura, de fondo se muestra esta historia alterna de los trabajadores que tienen que migrar, ¿no? Entonces, la mariposa sirve como un recurso narrativo que ayuda a ligar todas estas historias aparentemente inconexas una de otra, ¿no? Porque todas tienen en común que realizan en efecto un viaje, y tienen en común el trabajo, como migrantes, ¿no? No sé si quedó claro. Mm, Pues sí, sí, y hay muchas formas de contrapunto. Si pueden checar el trabajo de Peter Cooper, creo que es más, evidente en este trabajo. Sí, en el caso de Peter Cooper, este, um, bueno, si no lo subo al grupo.
ver. Sí, aquí lo interesante de de la narrativa gráfica experimental es a qué grado una narrativa gráfica se puede llevar a distintos niveles, ¿no? Cómo elegir una narrativa gráfica concreta y si bien poder contar una historia en un formato de una página o cómo extender ese formato a toda una novela gráfica de 120 páginas, ¿no? Es como lo interesante. Aquí comenta Karim, por ejemplo, maestro, en mi caso la historia al inicio es narrada desde dos tramas diferentes que se terminan uniendo. ¿Hay alguna estructura que funcione de esa manera? Pues sí sería pues tramas simultáneas, la bifurcación. Sí, de hecho aquí estábamos viendo algunos casos, dos historias que al final, pues sí sería como una modalidad de estructura coral, ¿no? Que pueden irse desarrollando primero las tramas, ya sea de manera intercalada, ¿no? Por ejemplo, primero se muestra, un poco del personaje A y después se muestra un poco del personaje B y regresamos a contar un poco de la trama del personaje A y así, de una manera intercalada, esa puede ser, que de hecho es más la que es de carácter cinematográfico, ¿no? Em, em, sí, pues hay diversas formas, sí, es que también tiene que ver con cuántas páginas, en cuántas páginas desarrollarías la historia, porque pues sí, no es lo mismo, una sola página, desarrollarlo en una sola página que desarrollarlo en 10 páginas, ¿no? Sí, aquí hay algunos. Surrealismo. Este sería un caso de tramas distintas, ¿no? De qué forma se vinculan, a partir de qué elementos en común puede haber para vincularles, ¿no? Aquí podemos ver cómo a partir del color, ¿no? Y finalmente contextos, sociales distintos, ¿no? Culturales distintos. Sí, o sea, ya sea, es que hay muchas formas, ¿no? De hecho, puede ser que, te digo, se intercalen las tramas con la finalidad de ver esos contrastes o al final haya como lo que le llaman, giro de tuerca, ¿no? Y se muestre a alguien más, puede haber muchas posibilidades, tal vez, incluso la posibilidad de que los diálogos que pertenecen en este caso, al panel de abajo de los niños que están fabricando juguetes, se agregue al panel en el que está un niño consumiendo juguetes, ¿no? O sea, cómo generas esos contrastes, sí, y pues es ir viendo, ¿no? A partir del experimento, ¿no? ¿Qué es lo que puede quedar mejor? Sí, ok, así, sí, así tenía narrado mi escrito, tendrá ejemplos gráficos. Pues este es uno, ¿no? Otros hay, a ver, vamos a ver. Mm, pues también la estructura ramificada, ¿no? Puede ser que al inicio comiencen varias tramas y al final, este, concluya en la trama en un panel en el que ambos personajes se encuentren, ¿no? A ver, déjame.
Mm, Sí, pues entonces la siguiente sesión, pues vamos a revisar los proyectos, ¿no? Para quien quiera compartir sus proyectos. Porque sí también es importante que haya una retroalimentación del grupo. Esta puede ser un ejemplo de más o menos una estructura que tenga tramas diversas y al final concluya solo en una, ¿no? Sí, esa podría ser. Este, mm, ¿Algún otro comentario que quieran, otro ejemplo de correlato objetivo? Cómo a partir de los objetos se puede mostrar pues un contexto cultural, ¿no? Y, y de hecho, pues puede suponer una estrategia, de trabajo, ¿no? O sea, cómo hacer para que implica mucho la observación, ¿no? O sea, finalmente es una tipología, ¿no? Se genera, modos en los que las personas consumen cerveza, ¿no? Son 12 modalidades, ¿no? Pero sí, en efecto, implica esta parte que comentábamos, ¿no? La observación. Este, pues otra modalidad, que de hecho esta es más como estilo Kino. Y bueno, también casi siempre plantea, no es que una historia debe ser dinámica, debe ser clara, debe ser bla, bla, pero más bien depende del tipo de historia que queramos, que necesitemos hacer o plantear, ¿no? Por ejemplo, aquí es un caos ordenado, ¿no? Y aquí vemos el contraste de una saturación versus un descanso visual, ¿no? Un espacio en blanco. Entonces, pues lo que se necesita en la historia, pues es lo que, todo lo que pueda potenciar la historia, pues es lo que se necesite hacer, ¿no? En este caso es un caos controlado, ¿no? Más o menos a la dinámica, en la manera de dónde está Wally. Todos los personajes son similares, y de lo que trata es de generar como un poco ahí confusión, ¿no? De dónde está el personaje, porque todo es parecido. Y y bueno. Sí, si tienen más comentarios o dudas, vamos a estar viendo también ejemplos de abismación frontal e inversa, que en este caso, pues sería un caso, ¿no? Abismación uy, es un caso complejo, pero aquí es un pequeño fragmento que nos muestra eso, ¿no? Es como si fuera haciéndose un close-up, en este caso al botón del Che Guevara, ¿no? Y aquí de lo que trata es cómo el dibujante se va ingeniando para continuar con esta estructura de manera, por ejemplo, este es un caso similar, ¿no? El efecto Droste, ¿no? Casi siempre tiene que haber como excusa, pantallas, brillos que justifiquen ese efecto, ¿no? Se le llama efecto Droste o abismación, ¿no? Y que es interesante porque como parte de las estructuras experimentales, podemos ver que esta no es una estructura lineal que va de uno, dos, tres, de manera horizontal, sino que va hacia va de manera abismal, ¿no? Como si el lector cayera, ¿no? Hacia adelante, hacia el frente, ¿no? Es una lectura hacia el frente. Bueno, pues ahí es, sí.
A ver, no sé si mm, pues estas son más como de carácter político, son más metafóricas, alegóricas, ¿no? Son finalmente iconizaciones, ¿no? De que debajo del piso emerge, este, pues la sociedad, que genera a los que están arriba, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, también vemos, en el caso del campo de la pintura, de la gráfica, pues composiciones que finalmente se comportan como paneles, ¿no? Aunque no sean necesariamente una historieta, pero así, por ejemplo, aquí puede ser un caso de gráfica y finalmente se está comportando como una separación de paneles, ¿no? En el que la finalidad es mostrar esta oposición de contextos, ¿no? De manera simultánea, ¿no? Este, y bueno, esta ya la habíamos visto. Em, ¿Algún comentario que quieran hacer? Esto ya yo espero subirlo entre hoy y mañana al grupo, un PDF en el que se explique cada estructura. Este, mm, sí, pues se les sugiere que continúen trabajando con sus proyectos y la siguiente sesión a compartir con el grupo, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, sí se va a hacer la minuta de la dinámica que se va a hacer. Este, y bueno, pues no sé si tengan algún comentario, a ver, puede haber referencias que sean más, esta es otra modalidad de intertexto, ¿no? Hay muchísimas modalidades de intertexto, por ejemplo, se pueden tomar personajes, de hecho, ese tipo de modalidades estructurales son consideradas como con problema en cuanto a derechos de autor, ¿no? Porque eso se hacía mucho en el cómic underground, ¿no? Los dibujantes tomaban algún personaje oficial, por ejemplo a Mickey Mouse, y generaban historias alternas, ¿no? En las que los personajes, pues desarrollaban otro tipo de roles, ¿no? Por ejemplo, eran vagabundos o no sé, ¿no? Se dedicaban a otras cosas muy distintas a las que tiene su personaje oficial. Y esa es también otra estrategia, que pues se puede tomar, ¿no? Aunque ahí el asunto es en cuanto a derechos de autor, ¿no? Está el caso de un proyecto que se llama Tijuana, las Biblias de Tijuana, algo así, no sé si alguien las conozca. Tijuana Bibles. Lo voy a buscar y lo subo al grupo. Y pues sí, es otra modalidad intertextual, ¿no? En la que se apropian de algún personaje. Este, ¿Qué más? Mm, sí, un buen cómics. Pero pues bueno, no sé si tengan algún comentario. Am, pues vamos a estar entonces con esto y también les voy a enviar un- pues algunos PDFs que tienen que ver con esto precisamente del estilema, que no viene en el libro como tal, pero pues no sé, pues creo que ya,
No sé cómo estén de tiempo. Sí, pues queda con pendiente porque no sé si los demás se les complicó hoy. Este, y pues vamos a checar pues en cuanto a esto, ¿no? De la sesión, ni hablar. Este, Van a continuar pues observaciones y comentarios si quieren enviar mediante correo o si quieren compartir en el grupo, ¿no? Vamos ya a hacer como esta dinámica de compartir en el grupo y pues bueno, ya a como quede, ¿no? Hubiera estado muy bien que estuviera todo el grupo, pero pues vamos a tratar de ir, pues informando a los demás sobre, pues estas dinámicas que se van a aplicar al grupo. Y pues bueno, creo que sin más por el momento, pues no sé si tienen algún comentario o demás. Yo tengo una pregunta. Ajá, Entonces, solo para aclarar, la siguiente sesión sí, tenemos que traer ya como la estructura armada del proyecto y sí. va a haber tiempo después para como finalizarlo o ya ese va a ser como el resultado final. Sí, yo creo que sí va a haber más tiempo, sí, porque ahorita con esta situación de que se complicaron los horarios y los días, pues yo espero que, que Casa del Autor nos dé un chancecito de, pues al menos una sesión más. Sí, sí, en cuanto a Gracias. eso, pues sí, yo creo que, pero sí, si ustedes ya pueden ir como concluyendo y acotando o delimitando cómo van a concluir su proyecto final, mucho mejor. Sí, sí, ya para que pues finalmente ya tengan como un material delimitado con el cual vayan a, pues a presentar para la compilación. Sí. ¿Alguien más? Sí, de igual forma, si tienen alguna sugerencia, de lo que pues quieran que se haga en el taller, pues adelante. Sí, porque finalmente ustedes van construyendo el taller, ¿no? A partir de sus observaciones, comentarios. Por ejemplo, esto, ¿no? Pues hacer una dinámica de retroalimentación del grupo, ¿no? Que presenten ustedes su obra y que todos opinen, ¿no? Eso está muy bien. Y pues sí, yo espero que la siguiente sesión sea así, de esa forma, ¿no? Ojalá ya puedan tener todos para la próxima sesión su proyecto para que lo presenten al grupo, ¿no? Eso es lo que pues de momento quedaría ya como una actividad ya, pues que se plantea ya como, ¿cómo decir? Entre más, concluido tengan su proyecto, mucho mejor para presentar al grupo. Y bueno, pues a ver aquí, la manera en que habrá que representarla ya sería, sí, sí, yo contemplo que todavía la siguiente sesión, o sea, toda esta semana pues se les enviarán las estructuras y ustedes ya van a ir definiendo su proyecto. Y ya para la siguiente sesión, va a ser como una revisión final, ¿no? Esperemos que haya chance con casa del autor para hacer otra sesión extra, ¿no? Pero imaginando que pueda ser que sí o que no, pues hay que suponer que ya los proyectos ya los puedan mostrar definitivos para que el grupo opine sobre sus proyectos, ¿no? Sí, de momento sí les pido que me envíen un correo en el que me digan cuál sería la cantidad de páginas finales en las que acotarían sus proyectos, para más o menos saber mm, pues sí, cómo va a quedar cada caso. ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, pues entonces continuamos en comunicación con WhatsApp, ¿no? O sea,
Y bueno, pues cualquier cosa, ahí estamos. ¿Nos podrías poner tu correo de nuevo, por favor? Lo vuelvo a subir al grupo y aquí lo escribo. Uy. Este, mm, ¿Sí les dieron mi correo? Bueno, de todos modos se los... Sí, pues esperemos que haya chance de pues ver si se puede como extender algo más el taller, ¿no? Ojalá se pudiera convertir en un proyecto editorial, este, pero a ver, ¿no? O sea, no tiene caso que ahorita diga cosas cuando pues tiene que ver con casa del autor, ¿no? Pero esperemos que sí. Y bueno, pues sin más por el momento, pues creo que ya nos despedimos. Les agradezco mucho su tiempo y pues cualquier cosa estamos en WhatsApp. Y bueno, pues gracias por su tiempo y atención. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes.